Bien, son las 7:33 y ahora sí voy a darle la bienvenida a Marco Vázquez, actualmente director del programa dominical Panorama. Bienvenido, Marco, gracias por atendernos. Hola Diego, buenas noches a todo tu público. Gracias por la invitación. Marco, el Poder Judicial dictó hace 2 días la condena, como sabemos, de 13 años y 4 meses contra el expresidente de Toledo por el caso Ecoteva. Para los más jóvenes que nos ven, de repente algunos no se acuerdan que esto salta gracias a tu investigación en el año 2013. Y yo quería retroceder un poco en el tiempo, si lo permites, para que nos cuentes cómo se fue dando esa investigación del inicio hasta lograr lo que en periodismo llamamos como PEPA, ¿no? Ok, para los más jóvenes y para todo el público que te está viendo, debemos decir que Alejandro Toledo apareció como un supuesto outsider, ¿no? Era esta persona que tomaba las banderas de la lucha anticorrupción, ¿no? Al final fue o es un estafador, ¿no? Esta investigación inicia con el descubrimiento o con el seguimiento de un descubrimiento muy interesante, que es el expresidente peruano en el 2012 se compra, o la suegra de este señor, una mansión en Las Casuarinas. Es la zona más lujosa de Lima, ya lo sabemos, y gastó varios millones para una mansión. Nosotros llegamos a la investigación pues muchas personas veían al expresidente peruano Alejandro Toledo, que venía de perder elecciones en el 2011, iba los domingos a la zona de Las Casuarinas y se paseaba viendo posibles propiedades a comprar. Era trasladado por personas que le mostraban las casas, preguntaba por casas, entraba incluso a las casas. Y era pues un personaje que no pasaba desapercibido en Las Casuarinas. Claro. Cuando decidía o cuando estaba mucho más interesado en una mansión en Casuarinas, resulta que el señor informaba o avisaba que no iba a aparecer el nombre de él como comprador. Si un expresidente está viendo tu casa o tu mansión, y después te dice que está muy interesado, pero que no va a aparecer su nombre, ya tú levantas una ceja, ¿no? Eso ya te parece extraño. Nosotros hemos hecho o hicimos contacto en aquellos años con una corredora que no fue precisamente la que o el que luego salió de manera pública. Hay un dato bien importante, que este señor, este expresidente peruano, era, como se dice de manera criolla, muy cerrador. Era un tipo que no estaba acostumbrado a pagar sus cuentas o no estaba acostumbrado a sacar de su billetera para pues entregar los honorarios correspondientes o lo que él gastaba. Esta persona se creía, ¿no?, como expresidente, de que muchas cosas le correspondían por ser él pues Alejandro Toledo. Siendo así, es que aparece pues las primeras noticias de las compras inmobiliarias de la suegra Eva Fernem. Esto fue inscrito en registros públicos en Lima. Este señor utilizó en el 2013, luego de descubiertas esas compras, una excusa que pasa a ser ahora histórica. Él dijo: esta es la plata de mi suegra, y involucró una supuesta indemnización del Holocausto, ¿no? Sí. Algo pues bajo, ¿no? Utilizar a una persona mayor y utilizar como excusa una supuesta indemnización del Holocausto es una afrenta para las personas que sí lo sufrieron, que por cierto, Diego, aquí en Lima existen esas personas. Incluso hicimos esos contrastes, ¿no? O sea, nadie ha recibido 3 millones de dólares, ¿no?, por ser un sobreviviente del Holocausto, o 5, ¿no? Nos hablan de pensiones de $800 o $400 o $500 con personas reconocidas oficialmente como supervivientes del Holocausto. Es así que cuando conocimos al corredor llegamos al nombre y al país. Ecoteva, sí, O sea, y al país hay, Costa Rica.
hay un contacto que haces en un momento con un corredor de apellido Alemán. Ese no es el corredor, ese es el corredor que se hace luego conocido, que él decide contar su versión, pero no me refiero a él. Por eso que te digo que a este señor le gustaba cerrar, ¿no? Cerrar, no pagarle a corredores. No solamente fue con Alemán, le gustaba que lo saquen de su casa, o sea, no era ni capaz de gastar su gasolina e ir al lugar, tenías que ir a recogerlo los sábados o los domingos a Camacho y llevarlo a las mansiones que estaban a disposición o en venta o que él quería ver junto a su esposa Elian Carr. Resulta que también su esposa veía que hay un partidario, un exministro que vivía en Casuarinas, y ella pues, su esposa Madame Carr, Elian Carr, ansiaba ese lugar. Era el ministro Reategui, ¿no? El ministro Reategui, la familia Reategui, ¿no? Claro. Que vivía en Casuarinas. Entonces, con este dato, paso ya al dato, llamado Ecoteva, y este país, pues decidimos iniciar esta travesía desde cero, ir y llegar a San José de Costa Rica y hacer una inducción con fuentes judiciales. Ahora lo puedo decir, hablé con estudios de abogados, que no son los estudios que utilizaba Maiman, y recibí contactos allá que me explicaron cómo era estar en un paraíso de offshores, cómo era crear empresas para de alguna manera esconder dinero que venían lícita o ilícitamente, como es el caso de Toledo en Costa Rica. Pero para contar la historia con un poquito más de drama, que creo que es importante, o sea, hoy tenemos mucho más herramientas tecnológicas, pero retrocediendo al 2013... Estamos hablando de hace 12 años. Claro, no había nada pues en el celular o en el internet, ¿no? Había que ir... Tú te embarcas, o previo a que te embarques, ¿habías hecho algún contacto allá? O sea, ¿cómo te embarcas? ¿Quién te dice te vas a ir a Costa Rica? ¿Había información que te dijera que ibas a encontrar algo por último? Sí. Es cuando yo confirmo que esto viene de Costa Rica y confirmamos el nombre Ecoteva, esos son los datos puros. Costa Rica, empresa Ecoteva. Hay que ir a San José a buscar esa empresa, a buscar la formación, a buscar la historia, a buscar cómo se hizo esta operación. Yo iba a buscar una operación bancaria, ¿no? Hay que ir a buscar el tracto de la plata, follow the money, ¿no? Entonces, en Costa Rica sí, hice contacto con abogados que en una inducción, todo tiene que ser rápido en este caso porque es televisión. Podría escribir yo sábanas y sábanas, ¿no? de texto, pero esto tiene que ser efectivo y tiene que haber probanza. Entonces, desde cero, buscamos a quién formó, quién creó la empresa llamada Ecoteva, que era supuestamente, todavía supuestamente porque no lo había confirmado, la que trajo el dinero hacia Lima, Perú. Llegamos pues así hacia una persona, a una empleada, una sencilla empleada, que era una inmigrante en Costa Rica, me parece que era inmigrante de Honduras, que en las mañanas trabajaba limpiando hoteles, era una, no sé, la palabra es mucama, y para solventarse tenía 2 trabajos, 2 medios tiempos. Realizamos un seguimiento periodístico, primero llegamos a su casa porque no sabía dónde trabajaba, y así haciendo trabajo de hormiga, de periodista. Mira, te cuento una anécdota, cómo llegar a la casa sin el acento, y era una zona, lo que diríamos aquí una zona sencilla, no un pueblo joven, pero era una zona muy sencilla en las afueras de San José. Llegamos diciendo, la señora X, somos de la televisión y se ha ganado un premio. Recuerda que en Costa Rica, Diego, no, las direcciones ni siquiera son como acá, ¿no? Miguel Dazo, Avenida Arequipa, número tal, ¿no? Si no es esquina Dazo con Cavenecia, 300 metros oeste. Esquina Óvalo, 200 metros sur, ¿no? Entonces, ya de por sí eso para mí era más complicado. La cuestión es que hablando y hablando, preguntando, se llega a Roma, llegamos a la casa de la señora, ahí logramos saber dónde trabajaba, después hay que ir dónde trabajaba y establecer un seguimiento periodístico, porque si tú te acercas a una persona y le dices que eres periodista,
esa persona no va a acceder, no te va a hablar, se va a ir corriendo. Tienes que identificarla, tienes que ver parámetros de cómo se mueve, hacia dónde va, y todo eso lo hicimos en un país para nosotros extraño, bueno, extraño es un decir, por la labor que hicimos ahí, como era Costa Rica. Establecimos que la señora se iba a trabajar hacia un estudio de abogados luego de dejar su parte hotelera, que era el estudio de Melvin Rudelman. Ajá. Accedimos a los documentos del estudio Melvin Rudelman y ahí es que aparece el nombre de la señora Eva Fernenberg. Okay. Esta señora le había entregado poderes, la había hecho la presidenta de Coteva Consulting Group. Cuando ya decidimos registrar, grabar, es que nos acercamos, ya después de saber todo esto, y entrevistamos a la señora. Es una de las grabaciones donde a la persona le cambia de cara y empieza a decir que, la verdad, yo soy una simple empleada, soy una migrante, aquí me han hecho firmar, ¿no? O sea, pues, ¿ella qué tenía que ver? ¿Por qué la abordabas a ella? ¿Figuraba legalmente su nombre? Figuraba legalmente en una empresa que había movido $5 millones. Era una testaferro, una prestanombre, como se hacen las offshore en Costa Rica, en ese paraíso de offshore, no paraíso fiscal, es paraíso de offshore. Se toman testaferros para que bajo cualquier eventualidad estas asuman, eso también es un abuso, las responsabilidades y para ocultar los nombres de los verdaderos dueños. En realidad también establecimos con el papel y con la señora que la fundación de Coteva se dio, casualidad, Diego, cuando Toledo había estado en Costa Rica. Es él quien manda a fundarlo. Para eso tienes que lograr también el registro migratorio, tienes que ir a hacer tu cola, ¿no? En migraciones y cerciorarte que el presidente estuvo ahí en esos días. O sea, esto es ella es la que se menciona como incluso trabajadores de bajo perfil reclutados en Costa Rica para dar apariencia legal a la compañía. Me imagino que eso es otro delito también, ¿no? Así es. Costa Rica estaba en esos años señalado, ¿no? Me parece que por la ONU como paraíso de offshores. De aquí, de 2014 hacia adelante, Costa Rica como Estado ha tratado de zafarse de esta manera de hacer empresas subrepticiamente. Hay muchos más controles que evitan o que intentan evitar que esto suceda. Pero cuando yo llegué estaba pues en uno de los picos considerados globalmente por las instituciones pertinentes como un paraíso de offshores. Lo cierto es que llegué al estudio Melvin Rudelman y fui el único periodista, como ya primero y como lo descubría, que tuve una entrevista off the record, completamente off the record, con uno de los abogados del estudio, ¿no? Porque ya uno ve la cámara, uno ve que ya hay un periodista de Perú que está tocando, y ellos amablemente, de verdad fue muy bueno para aprender, ¿no? Uno siempre aprende muy amablemente un estudio que hacía offshores de millones para esconder plata. Dios sabe no solamente de Coteva, sino de probablemente plata sucia por el mundo. Me dijo muy amablemente que nunca iba a revelar y que la política del estudio era nunca revelarlo, ¿no? Quiénes eran los verdaderos dueños. Y amablemente te invitan a salir luego de una charla muy cordial. Pero en el momento que sale el nombre de Eva Fernenberg, que tú identificas la vinculación de Fernenberg con Ecoteva, es donde ya claramente estableces el vínculo a Toledo y Carp, ¿no? Así es, Toledo Carp. Y sobre todo aparece un nuevo personaje luego de Eva Fernenberg, que es el señor Xavi Sailán. En una investigación se determina que Xavi Sailán está asociado a Maiman. Ergo, cuando llegamos a Costa Rica hemos descubierto la utilización de testaferros, el tracto de la señora Eva Fernenberg, también como testaferra, la intervención de Joseph Maiman, el amigo millonario de Toledo, y la intervención de Toledo, que estuvo en esos días de la formación, y la aparición del estudio Melvin Rudelman. Luego me comunico con lo que también averiguamos ahí, con el banco Scotiabank, ¿no? Que tenía vinculación con el expresidente de Costa Rica. Se me ha ido ahora el nombre, pero ese expresidente era muy amigo de Alejandro Toledo. O sea, estamos hablando de ligas mayores, de relaciones que posibilitaron que sea Costa Rica y no otro país
el elegido para formar Ecoteva Consulting Group. En los papeles que encontraste, no sé si esto no lo recuerdo si es parte del dominio público, pero se establece de dónde o quién transfirió el dinero, los 5 millones a Ecoteva. No, eso lo encontré en los papeles por otras fuentes con papeles bancarios. Recuerda que yo en ese corto tiempo hice bastantes fuentes. Comento que los estudios, así como tienen amigos, también tienen adversarios, ¿no? Entonces, claro, hay estudios que se sabe con quién trabajan, ¿no? O con qué cuentas trabajan, o con qué bancos trabajan, ¿no? Entonces, va por ahí que yo descubro que esto era parte de un offshore y que el dinero venía del Scotiabank, con el cual también formalmente nos comunicamos, ¿no? Que dio pues una versión formal y la misma de siempre, ¿no? Pero dicho esto, se tumba la versión oficial. Recuerda que una investigación lo que hace también es ir a cuestionar la versión oficial, que era plata del Holocausto, que era una indemnización. Sí, sí. Lo que había habido era pues la intervención de Maiman y una ficción de préstamo de dinero. Eso lo dijo inclusive, se lo dijo a Mauricio Mulder, Elian Carpa en el Congreso. Así es. En la comisión. Pero, entonces, ¿quién había transferido los fondos a Ecoteva en Costa Rica? ¿Maiman? Maiman. Toda la operación la hizo Maiman por orden de Toledo. ¿Cuál es el orden? La plata llega a cuentas de Maiman, a offshores, a Bradbury, a bancos de Israel, de Suiza y de Londres. Esos bancos alimentan cuentas, primero hay un salto hacia Panamá, a una offshore confiado, el nombre del offshore es Confiado, y de ahí da un salto más, y eso también lo descubrimos en Costa Rica, a 2 offshore en Costa Rica, Ecostate y Milan, Ecostate manejadas ¿por quién? Ahí también, eso sí están los nombres, por el guardaespaldas de Toledo, Ávida, y de ahí da un tercer salto a Ecoteva y de ahí a Lima, Perú. Ese es el camino de la plata. ¿Se estableció exactamente de dónde provenía el dinero que recibió Maiman? ¿Dónde se originó? Correcto. Estamos en el 2013. Hasta el 2013, con Ecoteva se abre un camino pues a la búsqueda del origen del dinero a partir del descubrimiento de Costa Rica. Hay una fiscal que investiga, pero que reserva información y recuerda que no todos los países están prestos a informarte movimientos bursátiles. Hasta 2015 o 2016, este caso es al revés, primero se descubre el lavado y después se descubre el origen. Viene la explosión del caso Lavallato, donde Odebrecht acusa directamente de haberle pagado sobornos al presidente Toledo por la interoceánica. Estamos hablando de 30 millones, que es una locura, son 100 millones de soles, es la coima más grande. Lamentablemente, Diego, tú sabes que tenemos al presidente del siglo XXI, al cual se le ha encontrado más coima en esta parte del mundo, ¿no? Tenemos ese triste título y este señor, pues un estafador, se paseó con la bandera de la anticorrupción y canalizó pues todos, como tú sabes, estos antis, ¿no? Claro, o sea, es obvio que venía de Odebrecht, pero no se estableció de dónde, ¿no? Se estableció con Odebrecht, estableció o entregó las pruebas de que venía de depósitos de sus propias offshore. Odebrecht, cuando te coimeaba, también manejaba una cartera, digámoslo así, de offshores. Básicamente lo que hicieron esas offshores fue depositar a las offshores de Maiman. Es decir, quisieron licuar la coima dentro de una bolsa grande de dinero, que es la bolsa de Maiman, ¿no? Perder 30 millones en las offshore de Maiman, depositar desde las offshore de Odebrecht a una persona que podría acreditar tener esos millones. Es una cosa de locos, porque hoy, 2025, 30 millones de dólares sigue siendo una fortuna. En el 2006, yo calculo que debe ser equivalente a más o menos el doble. Correcto, así es. Y fíjate, Diego, que conocemos este movimiento en el último año de Toledo. Sabe Dios qué habrá hecho antes, ¿no? ¿Qué habrá hecho antes? Esas offshore de Maiman, ¿de dónde fueron alimentadas, no? Lo cierto es que
de esos 30 millones, pues es la coima de Odebrecht. Luego pues con las delaciones de Odebrecht, uno puede saber que la primera vez, el primer depósito, ¿sabes? Se hizo cuando él era presidente. Imagínate, claro, él tuvo una locura. Una locura, ¿no? O sea, el primer depósito fue sí, en el primer semestre del 2006. Tuvo el descaro de cobrar, o los primeros depósitos se hicieron en 2006. Era tanta la plata que se pagó en cómodas cuotas mensuales, y hasta el 2011 Toledo pedía su plata, ¿no? Hay una frase, salvaguardando el castellano, sí, que imita, ¿no? Que tú la conoces, que Barata. imita Barata, y dice que Toledo le decía, oye, Barata, paga carajo, ¿no? Básicamente Odebrecht, como también son unos corruptos, y lo sabemos, no pagaba porque eran buenos pagadores de coimas, sino porque, recordemos, Diego, que en el 2011 este señor, hasta la primera vuelta o antes, Toledo, tenía 30 o más de 30% de intención de voto. Y ahí es cuando Odebrecht decide pagar esos saldos, esos saldañas, ¿no? Porque iba a ser presidente. O sea, ahora, es un asco completo, ¿no? Sí, y lo que yo siempre me he preguntado es si la metieron a Eva Fernenbusch de refilón sin saber leer ni escribir, o si tú crees que sí ella sabía lo que estaba pasando. En otra investigación de Panorama, yo tuve la oportunidad de cubrir la cuestión de La Haya, ¿no? La delimitación final marítima. De La Haya hay 40 minutos o una hora hacia Bruselas, Bélgica, y decidimos en Panorama, pues, darnos ese viaje, alquilar nuestro carro e ir a buscar como aguja en un pajar a la señora Eva Fernenbusch. La encontré. Yo he tenido un encuentro y hemos publicado un reportaje con la versión de Eva Fernenbusch. Yo, de impresión, te diría que ella sí sabía lo que estaba firmando, pero no creo que sepa, me queda todavía reparos de que sepa el origen de la plata de la cual provenía las compras, claro, ¿no? Le mintieron. Sí, yo creo que le mintieron, pero cuando firmó, porque tuvo que ir a Costa Rica, Diego, firmó haciendo un offshore, ¿no? Haciendo una empresa que iba a comprar. Yo me acuerdo de ese reportaje, pero lo que no me acuerdo bien es, ¿se sentó a hablar contigo? Es decir, ¿te habló? No, pero fue un encuentro, un cruce de palabras, traté de ser lo más cordial, pero es una señora, pues, ahora nonagenaria, era octogenaria, pero teníamos que hacerle las preguntas correspondientes. Te decía cuál era la verdad de Coteva, ¿no? ¿Cuál era la verdad de Coteva? Y ella arguía que ya había declarado. O sea, para ella todo estaba claro porque ella había dado su declaración oficial a la Fiscalía. ¿Por qué te digo que ella sí tiene, en mi opinión, cierta responsabilidad? Porque ella repetía el discurso de Toledo. ¿Cómo planteó Toledo su defensa cuando fue descubierto Ecoteva, cuando descubrimos Ecoteva? Él dijo así, ¿no? A ver, es la plata ahora de Maiman. Y la plata de Maiman ha hecho un joint venture, un nominee agreement con la señora Eva Fernenbusch, ha hecho un negocio para encontrar inversiones. Y es la plata de Maiman que se conoce con Eva Fernenbusch, ¿no? Algo ilógico, ¿no? Irracional, ¿no? Para solventar la plata que también, recordemos que desde esos offshores no solamente se compró la mansión, sino que se pagó también las hipotecas de su mansión en Camacho y de la casita que él disfrutaba en Punta Sal. Cuando le decían, ya, Toledo, tú dices que Maiman le ha dado plata a tu suegra porque se conocen para hacer un negocio, ¿cómo solventas? ¿Qué es tu excusa para decir que con esa plata también se pagaron las hipotecas? Y él decía, no, esa parte sí es un préstamo. Sí es un préstamo de Maiman. Sí, no, se enredó en sus propias mentiras, está claro. Sí, yo la verdad que... Mentira te lleva a otra, ¿no? Sí, yo la verdad que, bueno, te quiero agradecer de manera muy especial habernos contado esto. Yo siempre he sostenido que este es uno de los reportajes periodísticos más importantes. Siento que después de eso cambió el curso de la historia presidencial, de los escándalos de corrupción, así que junto con reiterarte las felicitaciones que debes haber recibido tantas veces, gracias por participar en el programa. Te agradezco, Diego. Un gusto estar en edición especial. 7:57, Marco Vázquez ha estado con nosotros, director de Panorama.